Sobre un hilo, cargando más. 32 minutos pasan de las 8 de la mañana y en las últimas horas el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que de no ser por la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal en noviembre de 2017, hoy tendríamos una baja de rapiña superior al 20%. También afirmó que en el Código se introdujeron cambios y que hay que seguir modificando. Además, Mario Layera reconoció también que desde la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal, la prueba que se necesita para lograr la condena contra un presunto homicidio es muy exigente. Alrededor de la mitad de los homicidios no se resuelven. Vamos a hablar de este y otros temas con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, soy yo. Bien, y Bonomi habla un poco más, dice, ¿no? Porque que quede en libertad un delincuente que cometió un delito va más allá del Ministerio del Interior y de la Policía y también tiene que ver con una decisión judicial. Y ahí es donde usted nos puede dar su opinión. Bien, lo primero, saber lo que hubiera pasado si... Es como aquellos ejercicios de contrahistoria. ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra? ¿Qué hubiera pasado si los japoneses hubieran logrado invadir Estados Unidos? Es muy difícil. Lo que nosotros decíamos ya hace 2 años y con varios de ustedes en diversos medios también, era la aseveración muy firme de parte de autoridades del Ministerio del Interior de que 1 o 2 trimestres de baja de delitos significaban una reversión de una tendencia que lleva 30 años al aumento, era muy arriesgada y no se sostenía en la metodología sociológica, que había que esperar años para ver si eso efectivamente era haber llegado a la cúspide de la montaña y empezar a revertir esa situación de deterioro de 30 años, o simplemente es la línea quebrada de ascenso, en donde es cierto que un año puede haber 19.000 rapiñas en lugar de 20, pero ya al año siguiente tenemos 21.500 y simplemente es la línea quebrada. Y estadísticamente además, ministro, eso se reflejó en lo que fue el propio incremento de los delitos a lo largo de los gobiernos del Frente Amplio, que venía de antes, como usted decía, de 30 años, y que en muchos momentos tiene esa especie de curva que parece frenar la tendencia y empezar a bajar, pero vuelve a subir. Eso pasó en el primer gobierno de Vázquez, eso pasó en algún momento del gobierno de Mujica, y después se dispararon, por ejemplo, los homicidios y también las rapiñas, y podía ser lo que estaba pasando ahora, porque uno toma una medida, en este caso había sido el PADO, empieza a tener efecto, pero después también los delincuentes cambian su accionar. Sí, ahora, ¿usted recuerda? Había ese tipo de aseveraciones, nunca han bajado los delitos. Yo, cuando tenía más memoria, que estaba más joven y lo tenía más claro, había detectado al menos 6 años desde 1985 a 2016 en donde lo que usted decía había pasado. Incluso se decía, nunca bajaron 2 años seguidos. En una oportunidad, por allá por los 90, sí bajaron 2 años seguidos la gráfica, y luego volvió a retomar con gran dinamismo su ascenso. Se lo puedo certificar, porque a mí no es la memoria, porque era muy chico en esa época, pero sí fui a buscar esos datos cuando se hace, y es tal cual lo acaba de decir. Entonces, la memoria le funciona bárbaro. Las líneas son quebradas, pero la línea de aumento de los delitos, y sobre todo de los delitos violentos en el Uruguay, está aumentando desde aquellas famosas 1.500 rapiñas a la salida de la dictadura, de 1.500 rapiñas en el año, a hoy en donde el salto son 1.500 rapiñas. Podemos discutir si son 22.000, 21.900, 22.100, pero hoy tenemos arriba de 21.000 rapiñas seguramente una vez que cierren las cifras oficiales del año 2018, y además, también lo habíamos dicho, con un porcentaje de rapiñas simples, con menor quantum de violencia, que era mucho más importante, con menos utilización de armas de fuego y con menos agresión en 1985 que lo que es hoy, en donde sin ninguna duda la mayor parte de las rapiñas son rapiñas agravadas por la utilización de armas de fuego. ¿Y el marco judicial cómo incide ahí? ¿Importa en algo? ¿Es un dato relevante que haya un código de proceso penal A o uno B, o uno más viejo o uno más nuevo? Yo creo que sí. Lo que no podemos es, como hacía Harry Potter, pensar que hemos descubierto la piedra filosofal que nos explica por qué hubo una pretendida reversión de un pretendido descenso de los delitos, y gracias a la mística que transformó barro, bueno, en realidad oro en barro de este código, que sería el culpable de todas las dificultades que tenemos en materia de seguridad, que a raíz de eso es que estamos hoy como estamos. Pero usted sí reconoció que el nuevo código es benigno con los delincuentes. Yo reconocí que el nuevo código es benigno con los delincuentes. Señalé además, y ustedes recordarán que en realidad yo iba a decir
han habido dos discursos respecto a este código, han habido tres discursos respecto a este código. Hay una visión muy radical en contra que prácticamente siente que ha habido una especie de conspiración de todos quienes hemos participado y todos los sectores políticos que votaron para hacer una cosa espantosa en situación en donde era mucho mejor el código de 1980, pese a que, recordarán, como todos criticábamos el de 1980, hay una posición de cerrada defensa de todo lo que significa este código y estamos quienes en el medio hemos advertido las dificultades, pedimos disculpas por anticipado por las complicaciones que esto tiene. En su momento, no pasó así, pero en su momento desde la comisión redactora original de lo que fue la versión 2014 aconsejábamos la prudencia e ir hacia la implementación progresiva regional. Sí. Por una vez, todo el sistema político uruguayo, pese a que somos uruguayos, decidió ir hacia lo más riesgoso, hacia lo más rápido y a implementar este código en todo el país el mismo día, con lo cual nos privamos de irle haciendo ajustes antes de que llegara a cubrir todo el país. Pero hoy estamos jugando así. Y como estamos jugando con una decisión del sistema político, que ya le digo, asumió riesgos. Cuando se dice el sistema político uruguayo no asume riesgos. Aquí todos los partidos políticos asumieron el riesgo de la implementación en todo el país simultánea de este código. Eso salió de las reuniones en la Torre Ejecutiva en este gobierno, ese acuerdo, que además incluía adelantar la implementación del código, porque iba a ser una de las soluciones para la inseguridad, porque estaban reunidos por eso. Sin embargo, al final no se dio con los tiempos, la plata no estaba para el momento, tampoco estuvo para después, pero hubo que implementarlo igual, y es parte del problema. Usted recuerda, además, la Corte advirtió que incluso estando los fondos se necesitaban de 6, en realidad se necesitaba más de un año, pero bueno, al menos un año para tener la implementación adecuada. El hecho es que hoy la reforma se hizo y aquí la sabiduría no está en con el diario del lunes ponernos a criticar qué es lo que se debió hacer. ¿Por qué no se pudo, en teoría, en un ambiente controlado, prever todas las dificultades del código? Porque es imposible. Había que tener la enseñanza de la realidad, había que poner a funcionar el código en la realidad uruguaya concreta, con los operadores uruguayos, operadores y operadoras uruguayos concretos, y ver cómo funcionaba. En realidad tenemos una situación muy curiosa, no es absolutamente atípica, pero tenemos un código bastante grande, unos pocos artículos que refieren al proceso abreviado y, sin embargo, a través de esos pocos artículos que refieren al proceso abreviado salen técnicamente cerca del 60% de los casos. En realidad, si tomamos las tres modalidades abreviadas, sale el 97% de todos los juicios. Eso no estaba previsto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Como ya se hizo y nosotros lo apoyamos fervientemente en el 2018, se hizo una primera reforma, ahora hay que hacer una segunda adecuación para ir corrigiendo los defectos que la propia implementación nos ha demostrado que el sistema tiene. ¿Urgente esa reforma? Urgente. Y si hay que hacer una tercera y una cuarta, hacerlo. Y además hemos dicho, sin mala conciencia, no había forma de hacer un estatuto perfecto para que los jugadores lo hicieran de la mejor manera posible. Por supuesto, el estatuto del fútbol no es lo mío, yo ni siquiera miro mucho, es bastante sencillo y, sin embargo, fíjese que cuando se empieza a jugar podemos tener un partido de campito o podemos tener una final del mundo maravillosa. Bueno, aquí no juegan 11 de cada lado, juegan centenares de fiscales, defensores y jueces, y además juegan los delincuentes, así que prever, yo lo vuelvo a reiterar, hacer una previsión en teoría de cómo iba a ser la aplicación concreta en el Uruguay era absolutamente imposible. La enseñanza de la realidad nos está diciendo que hubo errores, que se le dieron demasiadas facultades a los fiscales, sí. Recuerdan además que decíamos, hoy quería dar media vuelta más al tornillo. Nosotros decíamos, pensar que quitarle a un colectivo de abogados experientes como son los jueces la investigación de los delitos y dársela a un colectivo de abogados inexperientes como son los fiscales y creer que va a haber una mejora enorme en la investigación penal es creer en milagros. Y hoy venía pensando, además, las dificultades que tiene la Fiscalía, que es un órgano muy chico, porque ese colectivo de jueces experientes penales que nosotros teníamos es un quinto de nuestros jueces. Nosotros hemos dicho,
miren que el 20% de lo que nosotros hacemos es lo penal y el 80% son otras cosas. Nosotros siempre hemos tenido en el Poder Judicial la posibilidad en la interna de ir seleccionando los que tienen mejor perfil. Bueno, y si usted tiene mejor perfil para laboral, va a laboral, si no va a familia, si no va a civil. ¿Y de cuántos jueces hablábamos aparte en lo penal? Y estábamos hablando de 62 jueces en lo penal en relación a casi 500 jueces. ¿Y los fiscales? En el caso de los fiscales, todos, virtualmente todos los 2 centenares de fiscales son los que están dedicados a lo penal. En la Fiscalía no tienen la posibilidad de seleccionar qué fiscales tienen mejor perfil para la actividad penal, sino que tienen que jugar todos, los que tengan perfil y los que no tengan perfil, los muy pocos que tenían experiencia y todos aquellos que no tienen experiencia. Por eso se discuten tanto también los fallos, quizás. No quería dejar de preguntar porque mañana, viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y Andrea Toana de la ONG El Paso dijo que el sistema judicial uruguayo tiene una mirada patriarcal y machista. Consideró que tiene que haber un compromiso y una voluntad fuerte de la Suprema Corte de Justicia para transformar esa situación. Yo ingresé en el Poder Judicial en 1978. Había una fuertísima presencia de la mujer en todos los escalafones, con la posible excepción del escalafón de magistrados, el escalafón 1, es decir, los jueces. Había mayoría de funcionarios, mayoría de actuarias, mayoría de defensores. Hoy, todos los escalafones del Poder Judicial son holgadamente con perfil de género femenino mayoritario. En la Suprema Corte de Justicia, que es con 5 integrantes, es la única situación que tenemos con 2 juezas, 2 integrantes mujeres y 3 integrantes hombres. Bajando el escalón de ministro de Tribunal de Apelaciones, que es el último escalón de la carrera, que estamos hablando para ver que en el Poder Judicial del Uruguay el avance de la mujer no es una cosa nueva. Bueno, en ese escalón de ministro de Tribunal de Apelaciones, creo, hasta donde pude contar, falta quiero llenar un cargo, 31 ministros que son mujeres y 19 que son hombres. Se da vuelta el 3-2 ahí. Ahí ya se da vuelta el 3-2. Y cuando se va bajando en la escala del Poder Judicial, cada vez hay más mujeres. Mira. Y va a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque las mujeres ingresan mayoritariamente al sesgo en relación a los hombres y además los egresos de las facultades de las facultades de Derecho, no solo de la estatal, sino de las privadas, son mayoritariamente de mujeres. Así que este no es un proceso nuevo en el Poder Judicial del Uruguay. Las mujeres tienen una voz mayoritaria desde al menos hace 40 años y el proceso no hace otra cosa que acentuarse. Así que para nosotros no es una situación de adaptarnos a nuevas situaciones, sino que es lo que hemos vivido siempre. Jorge Chediak, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Vamos a actualizar hasta ahora los principales títulos.